Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy es un día especial porque llegamos al final del libro de Levítico. Y también es un día donde queremos, en primer lugar, pedirles excusas. Si ustedes notaron en los últimos dos videos, tuvimos algunos problemas con el sonido. Eso ocurre porque hay un montón de razones técnicas con las cuales no los vamos a aburrir ahora, pero tiene que ver con el micrófono que utilizamos para grabar estos videos. Es por eso que si ustedes han disfrutado los videos hasta ahora, no solo de este programa, sino también de la Escuela Sabática, queremos decirles que si ustedes en su corazón sienten que pueden colaborar con el canal de alguna otra forma, de una forma, aquí voy a hablar claro monetaria, pero ya les voy a explicar por qué. Hay un botoncito dentro, acá abajo, en la parte del video, justo al lado donde están los likes, que es un corazoncito y dice gracias. Allí usted puede hacer una donación monetaria. Ahora, resulta y pasa que ni el pastor Jonathan Márquez ni yo vamos a vivir de esas donaciones monetarias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro salario. Pero en los días anteriores ustedes se dieron cuenta que hubo problemas con el sonido. ¿Por qué? Porque, bueno, había problemas con el micrófono. Entonces hay herramientas que comprar, hay cosas que, hay equipos que se deben pagar para que estos videos todos los días salgan y ustedes lo puedan disfrutar. Hay licencias de programas que también hay que adquirir. Y además hay un equipo de personas que ustedes no ven porque ustedes simplemente nos ven es al pastor Jonathan y a mí acá día tras día, pero hay un grupo de personas que son los que se encargan de la edición, son los que se encargan del marketing, son los que se encargan que de pronto tú no sabías de este programa y te llegó un link a tu celular, a tu WhatsApp y tú dices, oye, ¿cómo me llegó hasta acá? Bueno, es que hay todo un grupo de personas que se dedican a este tipo de elementos y estas personas, bueno, a estas personas sí se podría contribuirles en su trabajo o a los equipos específicos. Así que a mí no me gusta pedir plata y yo no les estoy pidiendo plata para mí tampoco, pero si ustedes consideran y tienen gratitud en su corazón, ustedes pueden donar allí cualquier cantidad de dinero que ustedes de pronto deseen. Y esas donaciones, como les digo, serán usadas sencillamente para que exista un mejoramiento de ciertas condiciones de tal forma que los videos puedan ser mejores. Curiosamente, justo nos pasa esto del sonido y justamente hoy vamos a hablar de los dones que el pueblo de Israel llevaba al santuario, así que podríamos llamarlo que es una coincidencia divina. Pero antes de iniciar con el estudio del capítulo, pues vamos a orar. Buen Dios, ayúdanos a entender la importancia de reconocerte como el dueño y creador de todo. Y así como se expresaba esto a través de las donaciones en el pueblo de Israel al santuario, pues que esto también se pueda reflejar en el día de hoy a través de donaciones a buenas causas que nosotros podamos tener. En Jesús, amén. El capítulo 27 de Levítico es un capítulo que va a cerrar el libro, ¿no? Si ustedes notan, capítulo 25 y 26 en cierta forma ya han venido aterrizando el mensaje del libro. ¿Por qué? 25 habla del reposo, del jubileo, ¿no? Y entonces, de una u otra forma, el concepto de jubileo nos permite entender el concepto de regeneración, el concepto de reinicio, ¿no? Entonces, ¡pum!, le damos clic al botón de jubileo y entonces a partir de ese momento las cosas se regeneran. El capítulo 26 tiene que ver con el pacto y con las bendiciones y maldiciones que venían del pacto. Entonces, si ustedes notan, el avión de Levítico ya va aterrizando y ahora en el capítulo 27 lo que se hace es hablar de los posibles dones que el pueblo de Israel le podía dar al santuario. Al principio se habla, y aquí esto nos puede parecer un poco extraño, al principio se habla de que una persona puede prometer al santuario el valor de alguien, o sea, el valor de una persona. Y alguien dice, ¿cómo así que el valor de una persona? Las personas no tienen un precio. Resulta y pasa que, de hecho, esto todavía pasa en la actualidad. Las personas, de una u otra forma, hay gente que las trata como si fueran objetos, y esto está mal, y entonces sacan un valor aproximado de cuánto, entre comillas, vale una persona. ¿Y se basan en qué? Se basan, por ejemplo, en el género, se basan en la edad, se basan en las enfermedades, se basan en la productividad de una persona, estudios y demás. Hoy en día eso se utiliza para cuando ocurre un accidente o ocurre una compensación, un problema a gran escala y entonces hay que compensar monetariamente a las familias de los afectados y se utiliza ese tipo de fórmulas. Y
obviamente el valor de una persona nunca podrá ser expresado en el valor del dinero. Entonces, cuando aquí estamos leyendo en el texto, no debemos creer como si Dios estuviese aceptando o estableciendo un sistema donde yo sencillamente puedo decir tú vales tanto y entonces tu vida no vale nada. Esto que está pasando al principio del capítulo 27 es contextual. ¿Cómo así contextual? Resulta y pasa que en el mundo antiguo, pues ustedes conocen que estaba la esclavitud, y la esclavitud se basa sobre o se construye sobre la idea de que yo puedo comprar y vender personas. Solo que los esclavos en esta época no eran considerados como personas, sino que eran considerados como cosas. Entonces, comprar y vender esclavos era visto como comprar y vender objetos. Pero dentro de esta noción está la idea de que yo puedo ponerle un precio al esclavo, y entonces, debido a este precio, yo lo puedo comprar y lo puedo vender. Ahora, cuando una persona quería ofrecer algo al santuario y quería expresar su dedicación al santuario o quería expresar su dedicación a Dios, él podía ofrecer su vida, por así decirlo. Pero como él no podía ofrecerse a sí mismo como un sacrificio, ¿no?, encima allí del holocausto, primero porque eso no es algo que Dios permitía, segundo porque iba en contra de los principios de Dios. Justamente Dios le dice a los israelitas que ellos no pueden ofrecer a sus hijos a Moloc. Entonces la persona lo que hacía era que ofrecía su vida, pero ofrecía el valor, ¿no?, comercialmente, de cuánto valdría él. Entonces la persona allí, hay unos cálculos, y cuando una persona quería expresar su compromiso hacia el santuario, pues daba el valor de su vida, ¿no? Entonces era una forma simbólica de decir que se estaba donando la vida al servicio del santuario, pero ahora a través de una cantidad específica de dinero. Así que el capítulo 27 explora los diferentes dones y propiedades y elementos que se podían dar al santuario y para la obra del santuario. La idea detrás de esto, la idea básica detrás del capítulo 27 es que Dios es el dueño de la tierra y Dios es el dueño de todo lo que nosotros hacemos. Dios es la fuente de todas las bendiciones, y por lo tanto, dentro del esquema, ¿cómo alguien puede preguntar, bueno, esto cómo encaja dentro del sistema del santuario israelita? Ustedes recordarán durante todos estos capítulos que hemos estado estudiando que hemos hecho un gran énfasis en que el santuario no pertenecía a lo común, el santuario no pertenecía a lo profano. El santuario era santo, santo porque estaba separado, santo porque tenía un propósito diferente. Las personas que estaban en contacto con el santuario eran santas porque estaban con un propósito diferente. Las ofrendas que se dan en el santuario eran santas porque se le transmitían a Dios, que pertenece a una esfera diferente. Entonces, todo lo que pertenece a algo diferente tenía que tener un cuidado especial, ¿cierto? Y de esta forma se marcaba entonces que Dios habitaba en este espacio diferente en medio del pueblo. Bueno, los dones de los cuales se habla en el capítulo 27 hacen parte de esas cosas que al momento de dárselas a Dios entran dentro de esa esfera diferente, entran dentro de esa esfera llamada santidad, y entonces es una transferencia, dejan de ser profanos para ahora ser santos. Entonces, debido a esta transferencia que ocurre, ¿no?, en este espacio y en estas acciones, es por esto que se incluye el asunto de los dones dentro del libro de Levítico, especialmente en el capítulo 27. Entonces, la idea básica es que dado que Dios nos da todo, dado que Dios es el dueño de todo, lo que nosotros le damos a Él, en cierta forma, es un retorno de lo profano, o más bien es una transferencia de algo profano a el dominio o el territorio de los santos, ¿no?, de esto que le pertenece exclusivamente a Dios. Entonces, como lo que le vamos a dar a Dios es algo que ya nos da, en cierta forma es como si fuera un ciclo de santidad, donde Dios nos da algo, solo que eso que Dios nos da, es algo de uso común, y entonces al retornárselo vuelve a tener un uso específico, un uso consagrado, un uso santo. Cuando nosotros traemos hoy al día de hoy y nos preguntamos, bueno, ¿qué lecciones nos enseña el capítulo 27? Nos enseña sobre todo el valor de ser agradecidos y generosos. Porque como decíamos, los dones que se dan en el capítulo 27 a Dios son el reconocimiento de que Él fue el que originalmente dio la bendición. Es el reconocimiento de que originalmente fue Él el que proveyó los recursos. Es el reconocimiento de que fue Él el que dio todo lo necesario para que nosotros, bueno, en este caso, para que los israelitas tuviesen comida, seguridad, paz, para que tuvieran salud.
Entonces, de hecho, si nosotros vemos las bendiciones del pacto que se esbozan en el capítulo 26, son precisamente de allí donde salen los dones que el hombre le otorga a Dios en el capítulo 27 a través del santuario. Entonces, estos dones que se le otorgan a Dios, como decía, son el reconocimiento de que Dios ya anteriormente había dado al pueblo de Israel una serie de bendiciones importantes, específicas, que entonces el pueblo de Israel debía, o más bien, les había dado unas provisiones que el pueblo de Israel debía reconocer que venían de Dios. Hoy en día no es diferente, a pesar de que podamos llegar a creer que todo lo que tenemos es porque nosotros lo conseguimos. Esto está dentro de un contexto un poco más amplio, y es que Dios, en cierta forma, es el que nos bendice de unas formas muy particulares y nos abre caminos muy particulares que son los que nos van conduciendo y en muchas ocasiones desembocan en posibilidades de nosotros entonces trabajar y tener acceso a ciertas cosas, ¿no? Podemos hablar de decir, bueno, pero yo fui el que estudié y yo soy el que trabajo, sí, pero en algún momento esto quizás no aplica para todos, pero para muchos nosotros sabemos que no hubiésemos podido estudiar si no hubiera sido por Dios, o que tal trabajo no lo hubiésemos podido conseguir si no hubiese sido por Dios, que tal bendición que está en nuestra vida de verdad no lo hubiésemos podido lograr a no ser por la ayuda divina. Entonces, el dar, ¿no? El dar algo, en este caso, pues el capítulo 27 habla de los dones que se le daban a Dios, pero hoy en día podríamos hablar no solo de los dones que se le dan a Dios, sino también de los dones que se le dan a cualquier otra persona. Son una forma de reconocer que lo que nosotros tenemos no es nuestro, sino que proviene de Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos que lo que tenemos proviene de Dios, sabemos entonces que de lo que tenemos le damos a Dios como eso, como un reconocimiento y como una gratitud de que Él nos ha bendecido previamente y de que Él nos bendijo en primer lugar. Y la práctica de gratitud y de generosidad, o sea, de estar agradecidos con Dios y estar generosos y ser generosos con el otro, nos ayuda a combatir el egoísmo que en realidad vive en la gran mayoría de nuestros corazones. Entonces, de forma práctica, lo que el capítulo 27 nos está invitando a hacer es, por un lado, a reconocer y ser agradecidos con Dios con todas las bendiciones que Él nos ha dado. Y ese agradecimiento puede ser solo de corte espiritual, pero también, menos en el capítulo 27, adquiría un tono material. Ahora, este agradecimiento, como decía, son dones que se le pueden dar a Dios, ¿cierto? Pero también tú puedes ayudar a alguna causa por la cual estás interesada. Lo importante es que seas generoso, porque el siendo generoso, tú estás de una u otra forma actuando como Dios actuaría. O sea, así como Dios fue generoso al bendecirte, tú eres generoso al bendecir al otro. Y entonces de esta forma estás imitando a Dios, y esa misma virtud que existe en Dios entonces se empieza a formar en ti. Entonces, cuando hablamos de generosidad, pues podemos hablar de que tú eres libre de escoger a qué sitio o qué cosas pues quieres bendecir con tu don material. No necesariamente tiene que ser algo que alguien te diga, sino que pueden hacer de tu corazón. Si tú dices, oye, yo quisiera ser generoso con la causa de salvar el medio ambiente, hazlo. Yo quiero ser generoso con mi vecino que está pasando hambre, hazlo. Si hay un ministerio en tu iglesia que se especializa en servir a los demás a través de comida, de ropa, pues ayúdalos a ellos. Pero hoy es el día de ayudar. Hoy es el día donde tú puedes materialmente expresar tu agradecimiento hacia los demás. No tienes que tener las grandes riquezas del mundo para ser generoso. Puedes ser generoso compartiendo un sándwich con alguien que no lo tenga. Puedes ser generoso hasta con una sonrisa a una persona que de pronto esté teniendo un mal día. Yo personalmente considero que una de las formas de generosidad más interesantes que puede haber en el mundo actual es que alguien nos dedique 5, 10, 15 minutos de su tiempo sin estar mirando el celular y escuchándonos atentamente a lo que nosotros estamos hablando, para que de esta forma se revele un interés genuino en lo que está pasando una persona. O sea, que alguien hoy te escuche 10 minutos genuinamente interesado en ti, sin chequear qué está pasando en Instagram o en Facebook, honestamente es uno de los dones materiales en este caso, porque es el tiempo más grande que se le podría dar a una persona. Pero lo importante es eso, que seas generoso. Y bueno, si quieres contribuir con el canal, ya sabes dónde, ahí lo dijimos al principio del video, botoncito de gracias, pero no necesariamente tienes que expresar tu generosidad aquí en el canal. Puedes hacerlo de cualquier forma, lo importante es que seas generoso, porque ese es el principio
que si ves está relacionada con la idea de santidad, pero una y otra vez hemos visto en los videos de Levítico cómo la idea de santidad no está relacionada con lo que nosotros creemos que está relacionada. Una persona que es generosa es más santa que aquel que aparentemente los sábados o los miércoles en las iglesias aparentemente no comete ni un solo pecado, que aparentemente es la persona que no tiene un mal pensamiento. Pues bueno, cuando tú eres generoso eres más santo que él, porque hoy en día no vivimos en la época de la generosidad, vivimos en la época del egoísmo. Y ser generoso es ser contracultural. Y ser contracultural es precisamente ser diferente, ser santo. Entonces, a eso te queremos invitar, o a eso te quiere invitar el capítulo 27 de Levítico, a que seas una persona diferente a través del agradecimiento y la generosidad. Ahora, como hoy es un día donde terminamos el libro de Levítico, quisiera recordarte brevemente, quizás podríamos llamarle a esto, para robarle la idea a un buen amigo, a Daniel Bosquet, la idea de Levítico en 2 minutos. Y si pensáramos y tuviésemos que resumir el libro de Levítico en 2 minutos, para cerrar con esto nuestro estudio de este mes del libro de Levítico, podríamos decir que Levítico se estructura básicamente en 2 partes principales. La primera parte, que ocuparía desde el capítulo 1 al capítulo 16, cubre la instrucción de los sacrificios, la inauguración del santuario, además de todas las regulaciones que tienen que ver con las impurezas rituales que debían, conocimiento de estas impurezas debía ser transmitido al pueblo para que el pueblo no cometiese el error de, estando impuros ritualmente, acercarse a lo santo. Los sacrificios, toda esta línea de sacrificios eran las formas materiales que tenía el pueblo de Israel de expresar su adoración a Dios. Entonces, a través del cuidado de las impurezas, el pueblo de Israel hacía que la presencia de Dios permaneciese en la forma de la Shequina, en el templo físico en el desierto, y a través de los sacrificios el pueblo de Israel expresaba su adoración a esta presencia que se manifestaba. Dentro de los sacrificios y de las impurezas había lugar para los errores, pero en el día de la expiación, que es el capítulo 16, se purgaban esos errores, se limpiaban esos errores, se removían esos errores y entonces Dios otorgaba el perdón. El capítulo 17 en adelante es acerca de cómo se vive con Dios en el medio nuestro. Y hay un gran énfasis entonces en la santidad. Y la idea de santidad tiene que ver con ser diferentes, ser contraculturales. Es ser como el mundo no es. Pero estamos tan acostumbrados a pensar a que no debemos ser como el mundo en términos de pronto de si me pongo un jean o no, o de si me pongo este zapato o no. Pero si nos concentráramos en lo importante, descubriríamos que el ser lo que el mundo no es, o no ser lo que el mundo es, tiene que ver especialmente con nuestro estilo de vida, con la forma en que tratamos a los demás, con los valores que rigen nuestra vida, que no rige el egoísmo sino el amor, que no rige la ingratitud sino la gratitud, que no rige el interés propio sino la generosidad, que no rige el deseo por destruir al otro sino el deseo por amarlo, por construirlo. Entonces, cuando nosotros tomamos esto desde esta perspectiva, vemos que el Levítico es mucho más que ese libro aburrido que de pronto teníamos en nuestras cabezas acerca de leyes raras y cosas que yo no entiendo. Descubrimos en realidad en Levítico es acerca de cuán importante es la presencia de Dios para la relación, cuán importante es la humanidad para Dios, para ponerlo de una mejor forma, cuán importante es la humanidad para Dios, que Él decide morar en medio de la humanidad y que Él decide entonces estar con ellos y que Él decide restaurar la relación y Él está en búsqueda de esa restauración de la relación, pero que al menos en ese contexto el restaurar la relación con el pueblo implicaba ciertas barreras, implicaba ciertos límites que ellos debían cumplir y ciertas actitudes que debían seguir. La buena noticia, querido, es que Dios hoy sigue intentando restaurar la relación con su pueblo. Él sigue intentando restaurar la relación con la humanidad. Él sigue intentando restaurar la relación contigo. Y la ventaja es que como hoy ya no tenemos un santuario físico acá en la tierra, sino que la presencia de Dios está unida permanentemente a la humanidad en Jesús y hay un santuario celestial, pues que tú y yo ya no tenemos que vivir de acuerdo a un gran número de elementos que estaban presentes en Levítico, sino que tú y yo nos podemos acercar directamente a la presencia de Dios a través de su Hijo Jesús para nosotros gozar de una relación íntima, una relación que se asemeja en el plano espiritual a la misma relación que tenía Dios con Adán y Eva.
Quizás no ya en el plano físico como ellos, pero aguardamos esa bendita esperanza cuando nosotros podamos vernos con Él cara a cara físicamente, y entonces esa relación que Dios tenía con Adán y Eva se pueda recrear ahora con nosotros. Pero la buena noticia es que tú y yo tenemos acceso a ese tipo de vida desde una perspectiva espiritual. Y desde la perspectiva espiritual, Dios y nosotros podemos estar tan cerca como Él estaba de Adán y Eva. Y todo eso es posible a que Él decide restaurar la relación con nosotros y a que a través de su Espíritu Santo Él mora en nuestro corazón. Y ahora nosotros somos el templo. Pero si somos el templo, así como el pueblo de Israel, entonces debía vivir en santidad, pues el libro de Levítico nos dice que así nosotros somos el templo y nuestra responsabilidad entonces es también vivir de una forma diferente. Que Dios te bendiga en este día, que hayas podido disfrutar el estudio del libro de Levítico, que puedas seguir con nosotros en el libro de Números y que sobre todo en este día puedas practicar el valor de la gratitud y de la generosidad.